Estaba ahí, observando a Sofía mientras sostenía la mano fría de su madre por última vez, cuando supe que había llegado el momento de intervenir. Ella no podía verme todavía, pero yo podía sentir cada latido silencioso de su corazón de 6 años, cada lágrima que se negaba a caer porque nunca había aprendido a llorar con sonido, cada grito mudo que había vivido atrapado en su garganta desde el día que nació. Caminé descalzo por los pasillos del Hospital General de la Ciudad de México hasta llegar a esta habitación donde una niña estaba despidiéndose de la única persona que siempre creyó que algún día hablaría. Sofía no sabía que su vida estaba por cambiar para siempre, pero yo sí lo sabía, siempre lo había sabido. La escena era desgarradora incluso para mí, que he visto todo el sufrimiento humano. Patricia yacía en esa cama de hospital, con tubos conectados por todas partes. Su cuerpo de 32 años destrozado por un cáncer que había avanzado con una crueldad implacable. Tenía apenas 3 días de haber entrado en coma. Los médicos ya habían dado el pronóstico. Horas, tal vez un día más, y junto a ella, aferrada a su mano, con una fuerza que desmentía su tamaño diminuto, estaba Sofía. Una niña de cabello negro lacio hasta los hombros, ojos cafés enormes que parecían contener océanos de palabras nunca dichas, vestida con un suéter rosa gastado que su madre le había tejido 2 años atrás. Pude sentir cómo el alma de Patricia luchaba entre quedarse y partir. Pude ver en su conciencia dormida ese último pensamiento que la atormentaba, ese miedo visceral que es peor que la muerte misma para una madre. ¿Quién cuidará de mi niña? ¿Quién entenderá su silencio? ¿Quién tendrá la paciencia que yo tuve? ¿Quién la amará como yo la amo? Era un grito desesperado lanzado al universo sin esperar respuesta. Observé cómo la tía Claudia, hermana mayor de Patricia, entraba a la habitación con los ojos hinchados de tanto llorar. Era una mujer de 40 años, divorciada con 2 hijos propios, trabajando doble turno en una fábrica de textiles para apenas sobrevivir. Sabía que ella había aceptado hacerse cargo de Sofía, no porque quisiera, sino porque la culpa y el deber familiar no le daban otra opción. Pude leer en su mente cansada ese pensamiento que jamás confesaría en voz alta. ¿Cómo voy a criar a una niña que no habla, que necesita terapias especiales, que probablemente nunca será normal? Ya no puedo más con mi propia vida. Era el momento. Me acerqué a Sofía, todavía invisible para sus ojos, y toqué suavemente su hombro pequeño. Ella se estremeció, no de miedo, sino de ese reconocimiento inexplicable que los niños tienen cuando algo sagrado está cerca. Me arrodillé junto a ella y en ese momento permití que me viera, no como una aparición fantasmal ni como una luz cegadora, sino como un hombre sencillo de unos 30 años, con barba corta, vestido con ropa simple, descalzo. Sofía giró su cabeza lentamente hacia mí y sus ojos enormes se encontraron con los míos. No gritó, no se asustó. Los niños que viven en silencio tienen una capacidad especial para reconocer presencias que otros no pueden ver. Sonreí con ternura y le hablé, no con palabras audibles, sino directamente a su corazón, de la forma en que ella siempre había deseado comunicarse. Hola, Sofía Valentina Reyes Montero. Sé que me escuchas, sé que siempre has escuchado todo. Cada palabra, cada susurro, cada oración que tu mamá ha elevado por ti durante estos 6 años. Vi cómo sus ojos se abrían aún más, si eso era posible. Su boca formó una pequeña O de sorpresa. Nadie, absolutamente nadie, usaba su nombre completo, ni siquiera en los documentos del hospital. Su acta de nacimiento decía solo Sofía Reyes porque Patricia había estado sola cuando la registró, sin el padre que las abandonó al enterarse del diagnóstico. Valentina era el nombre secreto que Patricia le susurraba por las noches. El nombre de su propia madre fallecida, un nombre que solo existía entre ellas dos como un pacto sagrado. Extendí mi mano hacia ella, y Sofía, con esa valentía incomprensible que tienen los niños cuando sienten que algo es verdadero, aunque no lo entiendan, soltó la mano de su madre por primera vez en horas y tomó la mía. Su manita estaba fría, temblorosa, pero se aferró con fuerza. Sé muchas cosas sobre ti, pequeña, le dije sin mover los labios. Sé que cuando tenías 3 años, encontraste un pájaro herido en el patio de la vecindad donde vivían, y lloraste en silencio durante 2 horas,
porque no podías pedirle ayuda a tu mamá con palabras, solo con gestos desesperados. Sé que tu mamá finalmente entendió, y juntas curaron al pájaro. Y cuando voló otra vez, tú aplaudiste sin sonido, pero con una alegría tan grande que iluminó todo el cuarto. Sé que llamaste a ese pájaro Esperanza, aunque nunca pudiste decir su nombre en voz alta. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Lágrimas silenciosas, como todo en su vida. Su labio inferior temblaba. ¿Cómo sabía yo eso? Ni siquiera su tía Claudia conocía esa historia. Era un recuerdo enterrado en lo más profundo de su corazón. Un momento que definía quién era ella. Una niña con voz atrapada, pero con un amor inmenso por las cosas heridas que necesitaban ser salvadas. También sé, continué con voz suave que solo ella podía escuchar, que hace 2 semanas, cuando tu mamá estaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza, tú te acostaste junto a ella y le cantaste en tu mente la canción de cuna que ella siempre te cantaba. Las estrellitas del cielo te miran al dormir. No pudiste cantarla con tu boca, pero la cantaste con todo tu corazón y yo te escuché, Sofía. Cada nota, cada palabra que tu alma pronunciaba aunque tu garganta no pudiera. Ahora las lágrimas caían más rápido. Su cuerpo entero temblaba. Se llevó su mano libre a la garganta. Ese gesto que había hecho millones de veces en su corta vida, tocando el lugar donde las palabras vivían, pero no podían salir. Los doctores habían hecho todas las pruebas imaginables. No había daño físico en sus cuerdas vocales. No había explicación médica. El diagnóstico oficial era mutismo selectivo severo, pero incluso los especialistas admitían que nunca habían visto un caso tan absoluto. Sofía no solo no hablaba, no podía producir ningún sonido voluntario, ni un susurro, ni un gemido, ni siquiera un llanto audible. Su tía Claudia, que había estado revisando papeles del hospital en una esquina, finalmente notó que Sofía estaba mirando fijamente hacia donde yo estaba. «Sofía, ¿con quién hablas?», preguntó con voz cansada y sin verdadero interés. Para ella, la niña solo estaba teniendo otra de sus conductas extrañas, mirando al vacío, perdida en su mundo silencioso. Pero Sofía no me soltó la mano. En cambio, con su mano libre, señaló directamente hacia mí. Su boca se abrió y se cerró varias veces, tratando de formar palabras que no saldrían. Vi la frustración en sus ojos, esa frustración que había vivido cada día de su vida. Quería decirle a su tía quién era yo, pero no tenía las herramientas. Entonces, hizo algo que me rompió el corazón de la forma más hermosa. Colocó mi mano sobre su corazón y luego sobre su garganta. Entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. «Por favor, ayúdame a hablar. Solo una vez, solo para decirle adiós a mi mamá». Me incliné más cerca de ella, tanto que nuestras frentes casi se tocaban. Y por primera vez le hablé en voz audible, tan suave que solo ella podía escucharme en medio del ruido de las máquinas del hospital. «Sofía Valentina Reyes Montero, conozco tu dolor de una forma que nadie más puede conocerlo». Vi como todo su cuerpecito se tensaba al escuchar su nombre completo, pronunciado en voz alta por primera vez en su vida. Sus ojos se llenaron de una mezcla de asombro y terror, ese tipo de terror sagrado que sienten las personas cuando se encuentran cara a cara con algo que no pueden explicar pero que reconocen como verdadero. «Conozco muchas cosas. Sofía Valentina», continué mientras limpiaba una de sus lágrimas con mi pulgar. «Conozco que cada noche antes de dormir le pides a las estrellas que te den aunque sea una palabra, solo una, para poder decirle a tu mamá cuánto la amas. Esa es tu dor visible, tu lucha diaria, la que todos pueden ver cuando señalas y gesticulas, tratando de comunicarte con un mundo que no tiene paciencia para entenderte». Ella asintió con movimientos rápidos y desesperados de su cabeza. «Sí, sí, sí». Sus manos se movían frenéticamente. Es el lenguaje de señas improvisado que había desarrollado con su madre. Señas que nadie más se había tomado la molestia de aprender completamente. Pero también conozco algo más profundo, pequeña. Conozco que hay algo que te duele más que no poder hablar. Conozco que en la escuela, los otros niños no solo se burlan de ti por tu silencio. Te llaman la niña rara, la mudita inútil. Y el año pasado, cuando tu maestra te pidió que presentaras tu trabajo frente a la clase y tú no pudiste, ella suspiró con frustración.
y dijo donde todos podían escuchar que eras una causa perdida. Conozco que llegaste a casa ese día y te encerraste en el baño durante 2 horas, golpeando tu garganta con tus puños pequeños, odiándote a ti misma, deseando ser normal, deseando poder desaparecer. El llanto de Sofía se intensificó. Ya no eran solo lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Su boca se abría en sollozos mudos. Su pecho subía y bajaba violentamente. Su cara se contorsionaba en esa expresión de dolor absoluto que rompe a cualquiera que la presencia. Era el llanto de quien finalmente es vista, de quien finalmente es conocida en su dolor más secreto y vergonzoso. Su tía Claudia se acercó alarmada. «Sofía, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando así?» Pero no podía ver lo que estaba sucediendo realmente. No podía ver que la niña estaba siendo vista por primera vez en su vida, completamente vista, sin tener que explicar nada porque alguien ya lo sabía todo. Pero hay algo aún más profundo que eso. Sofía, y mi voz se volvió aún más suave, más tierna, cargada con todo el amor que he sentido por esta niña desde antes de que naciera. Conozco el secreto que nunca le has dicho a nadie, ni siquiera a tu mamá, porque no tienes las palabras y porque te da demasiada vergüenza admitirlo. Conozco que tú crees que es tu culpa. Crees que tu mamá se enfermó porque tú naciste rota, porque Dios te hizo defectuosa, y que de alguna forma tu existencia ha sido una maldición para ella. Crees que si fueras normal, si pudieras hablar, tu mamá no estaría muriendo ahora. Crees que eres la razón por la que su vida fue tan difícil, tan solitaria, tan llena de burlas de otros padres cuyos hijos sí podían hablar. El colapso fue total. Sofía se dobló sobre sí misma, su frente tocando sus rodillas, su cuerpecito sacudido por espasmos de un llanto que no producía sonido, pero que era ensordecedor en el plano espiritual. Sus manos se aferraban a su estómago como si tuviera un dolor físico insoportable. Su boca se abría en gritos silenciosos que hubieran desgarrado el alma de cualquiera que los escuchara. Era la catarse de 6 años de culpa, de vergüenza, de sentirse responsable por el sufrimiento de la única persona que la amaba. La tía Claudia intentó tocarla, pero yo moví mi mano suavemente, indicándole sin que ella supiera por qué, que debía dejarla estar. Sofía necesitaba esto, necesitaba romper, necesitaba que todo ese veneno saliera, necesitaba experimentar el alivio de ser conocida en su peor pensamiento y no ser rechazada. Me arrodillé completamente en el suelo y la abracé. Envolví su cuerpecito tembloroso en mis brazos y la sostuve mientras lloraba, mientras se quebraba, mientras todo el dolor que había guardado durante años finalmente encontraba una salida. Rocé mi mano por su cabello negro, una y otra vez, en ese gesto universal de consuelo que trasciende las palabras. «Ahora escúchame con mucha atención, Sofía Valentina», le susurré al oído. «Nada de eso es verdad. Tu mamá nunca, ni por un segundo, te vio como una maldición. ¿Sabes cuál fue su último pensamiento consciente antes de entrar en coma? Lo sé porque yo estaba ahí, porque yo escucho todos los pensamientos que los humanos lanzan al cielo en sus momentos más desesperados. Su último pensamiento fue: gracias por darme a Sofía. Gracias por darme 6 años con el alma más pura que he conocido. Si tuviera que vivir esta vida otra vez con todo su dolor, lo haría 1000 veces solo por tener a mi niña». Sofía levantó su rostro empapado hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero en ellos había comenzado a nacer algo que no había estado ahí antes. Una chispa diminuta, el principio de la esperanza. Tú no eres una maldición pequeña. Tú eres un milagro que el mundo no sabe apreciar todavía. Tu silencio no es una falla, es una forma diferente de hablar que requiere que la gente se detenga, que preste atención, que realmente vea. Y tu mamá siempre te vio. Siempre coloqué mi mano sobre su corazón nuevamente. Y yo también te veo. Te he visto desde el momento en que fuiste concebida. Vi cuando los doctores les dijeron a tu mamá que probablemente tendrías una vida difícil. Y ella dijo: no me importa, la amaré de todas formas. Vi cada sacrificio que hizo, cada terapia a la que te llevó, cada vez que trabajó turnos dobles para pagar tratamientos. Y vi cada vez que tú, con tus gestos y tu amor silencioso, le diste una razón para seguir viviendo. Por primera vez desde que comenzó este encuentro,
Algo cambió en el rostro de Sofía. Las comisuras de sus labios se movieron levemente hacia arriba. No era exactamente una sonrisa, pero era el nacimiento de algo parecido a la paz. Seguía llorando, pero ahora las lágrimas eran diferentes, más limpias, más ligeras. Lágrimas de alivio en lugar de lágrimas de vergüenza. Limpié sus lágrimas con mis manos y le hablé con una dulzura infinita. ¿Quieres contarme tu historia, Sofía? Sé que no puedes hacerlo con palabras, pero puedes hacerlo de otras formas. Muéstramelo. Déjame ver lo que necesitas que yo vea. Ella dudó por un momento, mordiéndose el labio inferior con nerviosismo. Luego, lentamente, comenzó a hacer gestos con sus manos. Primero señaló a su madre en la cama. Luego se señaló a sí misma de bebé usando sus brazos para mecer a un bebé imaginario. Después, puso sus manos en su garganta y negó con la cabeza violentamente. Sin voz, desde siempre, sin voz. Asentí con comprensión y ella continuó. Sus gestos se volvieron más elaborados, más desesperados, como si finalmente tuviera una audiencia que realmente quería entender. Mostró cómo su madre la llevaba de doctor en doctor, haciendo el gesto de caminar con sus dedos, luego señalando personas imaginarias que negaban con la cabeza. Nadie puede ayudar, nadie sabe por qué. Vi en su mente los recuerdos que acompañaban esos gestos. Patricia cargándola de hospital en hospital, gastando cada peso que tenía y muchos que no tenía. Doctores frunciendo el ceño sobre estudios, moviendo la cabeza con lástima. Un especialista particularmente cruel diciéndole a Patricia delante de Sofía, como si la niña no pudiera entender, tal vez sea mejor que la prepare para una vida en instituciones especiales. Estas niñas rara vez se adaptan al mundo real. Sofía hizo el gesto de llorar, frotándose los ojos, pero luego señaló a su madre y puso sus manos sobre su corazón en forma de abrazo. Mamá nunca se rindió. Mamá siempre me amó. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero continuó con determinación. Hizo el gesto de tejer, moviendo sus manos como si sostuviera agujas imaginarias. Hizo el gesto de cocinar, el gesto de limpiar casas ajenas, el gesto de contar dinero con los dedos y luego mostrar muy poquito entre sus dedos pulgar e índice. Sé todo eso, pequeña, le dije con suavidad. Sé que tu mamá trabajaba limpiando 5 casas diferentes cada semana. Sé que sus manos quedaban rojas y agrietadas del cloro y los químicos. Sé que llegaba a casa tan cansada que apenas podía caminar, pero siempre, siempre, se sentaba contigo en el suelo y practicaba ejercicios de lenguaje de señas que había aprendido de videos en internet porque no tenía dinero para pagar clases formales. Sofía asintió con vehemencia, que ahora las lágrimas corrían libremente, pero su expresión era de alivio, de ser comprendida. Hizo más gestos. Señaló niños imaginarios alrededor de ella. Luego se tapó los oídos y cerró los ojos con fuerza, su cara contorsionándose en dolor. Los niños se burlaban, los niños eran crueles. Luego hizo algo que me partió el alma. Se señaló a sí misma. Hizo el gesto de estar sola en una esquina, abrazándose a sí misma, meciéndose de adelante hacia atrás. Cada recreo, cada día, sola, siempre sola. Intentó hacer amigos con gestos desesperados, extendiendo sus manos hacia compañeros imaginarios, pero luego mostró cómo la rechazaban, apartándose, riendo, imitando su silencio de forma burlona, y luego, con manos temblorosas, hizo el gesto más desgarrador de todos. Se señaló el pecho, luego hizo como si se arrancara algo de adentro y lo tirara al suelo. Después pisoteó ese algo imaginario una y otra vez. Estaba mostrándome cómo había intentado matar su propia esperanza, cómo había decidido que era más fácil no esperar nada, no soñar con hablar algún día, porque cada esperanza rota dolía demasiado. Me levanté y caminé hacia la cama donde Patricia yacía inconsciente. Toqué su frente con ternura infinita y le hablé a Sofía mientras lo hacía. ¿Sabes cuál era el mayor miedo de tu mamá? No era morir. No era el dolor físico del cáncer. Era dejarte sola en un mundo que no te comprende. Pero déjame contarte algo que ella nunca tuvo oportunidad de decirte, porque todo pasó tan rápido. Regresé junto a Sofía y tomé sus manos entre las mías. Hace 3 meses, cuando los doctores le dijeron que el cáncer había regresado y que esta vez no había tratamiento, tu mamá no lloró por ella misma.
Lloró por ti. Esa noche, cuando pensaba que dormías, ella se arrodilló junto a tu cama y oró. Yo escuché cada palabra de esa oración. Dijo: Dios mío, no te pido que me salves a mí. Ya estoy cansada, ya he peleado suficiente, pero te suplico, te ruego con todo lo que soy que no dejes sola a mi Sofía. Envía a alguien que la entienda, que la proteja, que vea lo especial que es. No permitas que el mundo apague su luz. Los ojos de Sofía se abrieron enormemente. Sus labios formaban las palabras de verdad, aunque no saliera sonido. De verdad, Sofía, ¿y sabes qué más dijo? Dijo: ella tiene un propósito. No sé cuál es, pero sé que mi niña silenciosa tiene algo importante que hacer en este mundo. Por favor, muéstraselo. Por favor, ayúdala a descubrirlo. Ahora Sofía lloraba de una forma completamente diferente. Era un llanto de conexión, de amor, de comprensión profunda. Se abrazó a mí con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña, hundiendo su rostro en mi pecho. La sostuve y le acaricié el cabello. Tu mamá tenía razón, pequeña. Tienes un propósito. Y voy a mostrarte algo hoy que cambiará no solo tu vida, sino la vida de muchas personas. Pero primero necesito que entiendas algo muy importante. Me separé un poco para poder verla a los ojos. El silencio no es ausencia, Sofía. El silencio es una forma de presencia diferente. Algunas de las cosas más poderosas del universo suceden en silencio. Las semillas crecen en silencio bajo la tierra. Los bebés se forman en silencio en el vientre de sus madres. El amor más profundo a menudo no necesita palabras. Y los milagros, pequeña. Los milagros casi siempre comienzan en el silencio. Ella me miraba con una intensidad que traspasaba. Podía ver en sus ojos que estaba comenzando a entender algo, aunque todavía no sabía exactamente qué. ¿Confías en mí?, le pregunté con suavidad. Sofía asintió sin un segundo de duda. Algo en ella reconocía quién era yo, aunque su mente de 6 años no tuviera las palabras para nombrarlo. Entonces, necesito que hagas algo muy difícil para mí, le dije mientras me arrodillaba nuevamente a su altura. Necesito que vayas con tu mamá, que tomes su mano y que le digas adiós, no con palabras porque sé que no puedes, pero con tu corazón. Quiero que le digas todo lo que has guardado durante estos 6 años, todo el amor, toda la gratitud, todo el perdón que necesitas darle y recibir de ella. Vi cómo el miedo se apoderaba de los ojos de Sofía. Negó con la cabeza frenéticamente. Sus manos se agitaron en gestos desesperados. No puedo, no quiero. Si le digo adiós, se irá de verdad. Si no le digo adiós, tal vez se quede. Reconocí ese pensamiento mágico que tienen los niños, esa creencia de que si no nombramos algo terrible, no sucederá. Tomé su rostro entre mis manos con infinita ternura. Pequeña, ella ya se está yendo. Su cuerpo está muy cansado. Ha peleado con todo lo que tiene, pero ya no puede más. Lo más amoroso que puedes hacer ahora es dejarla ir en paz, sabiendo que su niña estará bien, que su niña sabe cuánto fue amada. Las lágrimas volvieron a caer. Sofía miró hacia la cama donde su madre yacía conectada a esas máquinas que pitaban con un ritmo cada vez más débil. Luego me miró a mí, buscando fuerza, buscando permiso para hacer lo que su corazón sabía que debía hacer, pero que su miedo le impedía. Estaré aquí contigo, le prometí. No te dejaré sola. Nunca te dejaré sola. Con pasos lentos y temblorosos, como si caminara hacia el borde de un precipicio, Sofía se acercó a la cama de su madre. Su tía Claudia se había quedado dormida en la silla del rincón, exhausta de días sin dormir. Éramos solo Sofía, Patricia y yo. ¿Cómo debía ser? Sofía trepó a la cama con cuidado de no jalar ningún tubo. Se acurrucó junto a su madre, tal como había hecho miles de veces cuando era más pequeña y tenía miedo en las noches. Colocó su cabecita en el hombro de Patricia y su mano pequeña sobre el corazón débil de su madre. Observé cómo cerraba los ojos con fuerza, concentrándose con toda la intensidad que un niño puede tener. Y entonces comencé a escuchar lo que ella le estaba diciendo en el silencio. Es el lenguaje que trasciende las palabras. Es el lenguaje del alma que yo siempre he podido oír. Gracias, mami, por nunca rendirte conmigo. Gracias por cada vez que me defendiste, cuando la gente decía cosas feas. Gracias por aprender señas para mí. Gracias por hacerme sentir que valía algo, aunque no pudiera hablar. Gracias por los abrazos cuando yo lloraba sin sonido. Gracias por entenderme,
cuando nadie más se molestaba en intentarlo. Las lágrimas de Sofía caían sobre la bata de hospital de Patricia, mojando la tela delgada. Su cuerpecito temblaba con el esfuerzo de comunicar tanto amor condensado. Perdóname, mami, por todas las veces que fui difícil, por las rabietas cuando me frustraba, por las veces que te jalé de la mano con desesperación porque no podías entender lo que necesitaba. Perdóname por creer que yo tenía la culpa de que estuvieras enferma. Sé que no es verdad. Ahora sé que no es verdad. Me acerqué y coloqué mi mano sobre la cabeza de Sofía y luego sobre el corazón de Patricia. En ese momento, hice algo que solo hago en circunstancias muy especiales. Abrí un canal directo entre sus almas. Permití que Patricia, en su estado de coma, escuchara cada palabra, cada sentimiento, cada gramo de amor que su hija le estaba transmitiendo. Vi cómo, en el plano espiritual, el alma de Patricia se iluminaba. Vi cómo sus labios, en el mundo físico, se curvaban levemente en algo parecido a una sonrisa. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla cerrada. Los monitores mostraron un pequeño pico en su actividad cerebral, algo que hizo que una enfermera asomara la cabeza por un segundo antes de volver a salir. Sofía debió sentir algo también, porque abrió los ojos sorprendida y miró el rostro de su madre. «Mami», susurró con sus labios sin sonido, «¿me escuchas?» En respuesta, sentí cómo el alma de Patricia luchaba por hacer una última cosa. Lentamente, con un esfuerzo sobrehumano que desafía toda explicación médica, los dedos de Patricia se movieron. Milímetro a milímetro, su mano se cerró alrededor de la manita de Sofía. Fue un movimiento casi imperceptible, pero para Sofía fue como si el cielo entero se hubiera abierto. La niña soltó un grito silencioso de alegría mezclada con dolor. Se aferró a esa mano con desesperación. «Mami, estás aquí. ¿Me estás escuchando? Te amo tanto. Te amo tanto». Y entonces, en ese momento perfecto y desgarrador, le dije a Sofía lo que necesitaba escuchar. «Ahora dile que puede irse. Dile que tú estarás bien. Dile que ella hizo su trabajo perfectamente y que ya puede descansar». Sofía negó con la cabeza, sollozando sin sonido. «No puedo. No puedo decir eso. Sí puedes, pequeña. Es el último regalo que puedes darle. El regalo de la paz. El regalo de saber que su niña será fuerte». Vi la batalla interna en el rostro de Sofía. Tenía 6 años, pero en ese momento tuvo que encontrar un coraje que muchos adultos nunca encuentran. Respiró profundo. Cerró los ojos y en su corazón, con una claridad que atravesó todos los planos de la existencia, le dijo a su madre las palabras más difíciles que jamás había pronunciado. «Puedes irte, mami. Yo voy a estar bien. Alguien especial está aquí conmigo. Alguien que promete que nunca me dejará sola. Puedes ir a descansar. Te amo para siempre. Nos veremos otra vez. Lo prometo». En ese momento algo cambió en la habitación. La luz se volvió más suave. El aire se sintió más ligero. Y yo, que he presenciado millones de transiciones entre la vida y la muerte, fui testigo de una de las más hermosas. El alma de Patricia se elevó de su cuerpo con una gratitud tan inmensa que llenó toda la habitación. Antes de partir completamente, se inclinó sobre Sofía de una forma que solo existía en el plano espiritual. La besó en la frente y le susurró palabras que solo yo podía traducir. «Gracias, mi amor. Eres y siempre serás mi más grande milagro. Sé feliz. Por favor, sé feliz». Los monitores comenzaron a pitar de forma continua. La tía Claudia se despertó sobresaltada. Enfermeras y doctores entraron corriendo. Pero en medio de todo ese caos, Sofía no se movió de su lugar junto al cuerpo de su madre. Me miró con ojos llenos de lágrimas, pero también con algo más: comprensión, aceptación, y aunque parezca imposible, paz. La sostuve espiritualmente mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo, y planté en su corazón una semilla que muy pronto daría fruto de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparativos funerarios, trámites legales y la mudanza apresurada de Sofía a la casa de su tía Claudia. Estuve con ella cada segundo, invisible para los demás pero presente para ella. La vi empacar sus pocas pertenencias en una mochila gastada. Vi cómo abrazaba el suéter rosa tejido por su madre y se negaba a soltarlo. Vi cómo su tía Claudia
Intentaba ser amable, pero no podía ocultar el cansancio y la preocupación en su rostro. La noche antes del funeral, Sofía estaba acostada en el sofá de la sala de su tía, porque no había una cama extra para ella todavía. Los primos, Daniela de 12 años y Marco de 9, la habían mirado con una mezcla de curiosidad y rechazo durante la cena. La niña rara que no habla, la huérfana que ahora viviría con ellos. Un problema más en una casa que ya tenía demasiados problemas. Sofía no podía dormir. La vi dar vueltas en el sofá incómodo, abrazando una foto de su madre contra su pecho. Las lágrimas caían silenciosamente sobre el vidrio del marco. Me senté en el suelo junto a ella y le hablé en la oscuridad. Mañana va a ser un día muy difícil, pequeña. Habrá mucha gente en la iglesia. Mucha gente que dirá cosas bonitas sobre tu mamá, pero que nunca se molestó en visitarla cuando estaba enferma. Habrá gente que te mirará con lástima, que susurrará sobre ti como si no estuvieras ahí. Sofía asintió en la oscuridad. Ya lo sabía. Ya había vivido suficientes miradas de lástima para toda una vida. Pero quiero pedirte algo. Continué con voz suave pero firme. Cuando llegue el momento, cuando sientas que todo es demasiado, quiero que confíes en mí completamente. Quiero que hagas exactamente lo que te diga, aunque no lo entiendas, aunque te dé miedo, aunque pienses que es imposible. Ella giró su cabeza hacia donde estaba mi voz. En la penumbra, podía verme como una silueta tenue, como si estuviera hecho de luz de luna. Extendió su mano pequeña hacia mí, y yo la tomé. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una confianza que me llenó de amor. ¿Me lo prometes?, le pregunté. Sofía asintió con solemnidad. Luego hizo algo que no había hecho antes. Colocó mi mano sobre su corazón y luego sobre su garganta, ese gesto que había hecho en el hospital. Pero esta vez el significado era diferente. No era una súplica, era una ofrenda. Mi corazón y mi voz son tuyos. Haz lo que necesites hacer. El día del funeral llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. La iglesia de Santa María de Guadalupe estaba llena de gente, muchos más de los que yo esperaba. Compañeras de trabajo de Patricia, vecinos de la vecindad donde habían vivido, algunos familiares lejanos que no habían aparecido durante la enfermedad, pero que ahora llenaban las bancas con sus trajes, oscuros y sus expresiones apropiadamente sombrías. Sofía estaba sentada en la primera fila junto a su tía Claudia. Vestía un vestido negro que le quedaba grande, obviamente prestado por su prima Daniela. Su cabello estaba recogido en 2 coletas. Sostenía la foto de su madre con ambas manos sobre su regazo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero no lloraba. Estaba en ese estado de shock profundo, donde el dolor es tan grande que el cuerpo simplemente se entumece. El padre Ernesto, un hombre de 60 años con voz grave, conducía la ceremonia con la eficiencia de quien ha hecho esto miles de veces. Habló sobre Patricia como una mujer de fe, de sacrificio, de amor maternal, palabras bonitas, palabras ciertas, pero palabras que sonaban huecas en esa iglesia fría. Llegó el momento de la comunión. La gente se formó en filas para recibir el pan y el vino. Sofía permaneció sentada. No había hecho su primera comunión todavía. Era demasiado pequeña. Y además, ¿cómo podría una niña que no hablaba confesar sus pecados o recitar las oraciones necesarias? Cuando la comunión terminó y la gente volvió a sus lugares, el padre Ernesto se acercó al micrófono para las últimas palabras. Hermanos y hermanas, ahora invito a quien desee compartir unas palabras sobre nuestra hermana Patricia, que pase adelante. Un silencio incómodo llenó la iglesia. Algunas personas se miraron entre sí. Nadie se movió. Era el momento típico y embarazoso de los funerales, donde todos esperan que alguien más hable primero. Entonces sentí que había llegado el momento. Me acerqué a Sofía y le hablé directamente al corazón. Es hora, pequeña, párate y camina hacia el frente. Vi el terror absoluto en sus ojos. Negó con la cabeza violentamente. No puedo, no puedo. Todos me mirarán, todos esperarán que hable y no podré y será horrible. Confía en mí, le dije con firmeza pero con amor. Te lo prometí. Nunca te dejaré sola. Ahora levántate. Su tía Claudia notó el movimiento repentino cuando Sofía comenzó a ponerse de pie. Sofía, ¿qué haces? Siéntate. Le susurró con urgencia tratando de jalarla hacia abajo.
Pero Sofía se soltó con una determinación que sorprendió a todos. Caminó por el pasillo central con pasos lentos y temblorosos. Toda la iglesia la miraba. Podía escuchar los murmullos. Es la niña que no habla. ¿Qué estás haciendo? Pobre criatura. Alguien debería detenerla. El padre Ernesto la vio acercarse con una mezcla de compasión y preocupación. Se inclinó hacia ella cuando llegó al frente. «Pequeña, ¿necesitas algo?», ya le preguntó suavemente, asumiendo que estaba perdida o confundida. Sofía negó con la cabeza. Señaló el micrófono. Señaló el ataúd de su madre. Sus intenciones eran claras. Quería decir algo. Quería despedirse. Los murmullos se intensificaron. Pero ella no puede hablar. Esto va a ser terrible. Alguien debería llevarla de regreso a su lugar. Esto es cruel. El padre Ernesto, con toda su experiencia, no sabía qué hacer. Miró hacia la tía Claudia buscando ayuda. Claudia estaba a punto de levantarse para ir por Sofía cuando sucedió lo imposible. Me paré junto a Sofía, invisible para todos, excepto para ella. Coloqué mis manos sobre sus hombros. «Abre tu boca», le dije. «Confía en mí. Yo hablaré a través de ti». Sus ojos se abrieron enormemente. Por primera vez, la duda cruzó por su rostro. «¿Quién eres realmente?», pude leer en su expresión. «Abre tu boca, Sofía Valentina», repetí con voz firme. «Es momento de que el mundo escuche lo que has guardado durante 6 años». Con manos temblorosas, Sofía alcanzó el micrófono. Era demasiado alta para ella, así que el padre Ernesto, sin saber qué más hacer, la bajó a su altura. El sistema de sonido captó el sonido de su respiración nerviosa, amplificándolo en toda la iglesia. El silencio era tan absoluto que podría haberse escuchado caer un alfiler. 200 personas conteniendo el aliento, esperando, observando a esta niña pequeña que estaba a punto de intentar lo imposible. Sofía abrió su boca, y entonces, por primera vez en sus 6 años de vida, de su garganta emergió un sonido. No eran palabras todavía, era un gemido suave, tembloroso, como el primer llanto de un recién nacido. Pero era un sonido real, audible, imposible. La iglesia completa jadeó al unísono. La tía Claudia se puso de pie de golpe, su mano cubriendo su boca. El padre Ernesto dio un paso atrás, sus ojos enormes, y luego, con mi voz fluyendo a través de ella, con mis palabras siendo formadas por sus labios, Sofía habló. «Mami», comenzó con una voz pequeña pero clara que resonó en cada rincón de la iglesia. «Quiero que todos sepan lo que nunca pude decirte con mi boca, pero que siempre grité con mi corazón». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras las palabras seguían fluyendo. Palabras que eran mías pero también suyas. Una fusión perfecta de lo divino y lo humano. «Quiero que sepan que tú fuiste la mejor mamá del mundo entero. Que cuando los doctores decían que yo era un caso perdido, tú nunca perdiste la fe en mí. Que cuando la gente te decía que me pusieras en una escuela especial porque yo no era normal, tú dijiste mi hija es perfecta tal como es». La voz de Sofía se quebró pero continuó. «Quiero que sepan que cada noche me cantabas, aunque yo no pudiera cantarte de regreso. Que me leías cuentos aunque yo no pudiera contarte los míos. Que me abrazabas cuando lloraba en silencio y de alguna forma siempre sabías exactamente qué me dolía». En la iglesia no había un solo ojo seco. Mujeres sollozaban abiertamente. Hombres se limpiaban las lágrimas con disimulo. La tía Claudia se había derrumbado en la banca, llorando con todo su cuerpo. Los primos la abrazaban, también llorando, finalmente viendo a Sofía no como la niña rara, sino como lo que realmente era, una niña destrozada despidiéndose de su madre. «Perdóname, mami», continuó Sofía, su voz ahora más fuerte, más segura, «por cada vez que pensé que era mi culpa que estuvieras enferma. Perdóname por creer que si yo hubiera sido diferente, tu vida habría sido más fácil. Ahora sé la verdad. Ahora sé que yo era tu alegría, no tu carga, que tú me elegiste cada día, con todo el amor que existe». Hizo una pausa, y en ese momento le permití que las siguientes palabras fueran completamente suyas, sin mi intervención. Quería que el mundo escuchara su voz real, no solo la mía a través de ella. «Y gracias», susurró Sofía con una ternura que partía el alma. «Gracias por enseñarme que el amor no necesita palabras. Que el amor es quedarte despierta conmigo cuando tengo pesadillas.
que el amor es trabajar hasta que te duelan las manos para darme lo que necesito, que el amor es morir con una sonrisa en los labios porque tu última imagen fue la de tu hija junto a ti. Se giró hacia el ataúd y aunque era demasiado pequeña para verlo por encima del podio, sus palabras fueron directamente hacia allí. Te amo, mami. Siempre te amaré y prometo ser valiente, prometo ser fuerte, prometo hacer que te sientas orgullosa. Cuando terminó, el silencio duró exactamente 3 segundos. Luego, espontáneamente, toda la iglesia se puso de pie y comenzó a aplaudir. No era un aplauso alegre, sino uno mezclado con sollozos. Uno que reconocía que habían sido testigos de algo imposible, algo sagrado, algo que ninguno de ellos podría explicar jamás, pero que todos sabían que era real. Sofía bajó del podio tambaleándose, exhausta como si hubiera corrido un maratón. Su tía Claudia corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo desesperado. Lo siento tanto, sollozaba Claudia. No sabía, no entendía. Pensé que eras solo otra carga, pero eres un milagro. Eres un regalo. La gente comenzó a acercarse, queriendo tocar a Sofía, queriendo ser parte de lo que acababa de suceder. Pero yo sabía que ella estaba abrumada, que necesitaba espacio. Le hablé suavemente. Vamos afuera, pequeña. Necesitamos hablar a solas. Sofía se soltó de los brazos de su tía con una gentileza sorprendente y caminó hacia la salida lateral de la iglesia. Su tía intentó seguirla, pero le hice sentir una urgencia inexplicable de quedarse adentro. Después, déjala tener este momento, afuera. En el pequeño jardín lateral de la iglesia, Sofía se sentó en una banca bajo un árbol de jacarandá. La seguí y me senté junto a ella, ahora completamente visible para sus ojos. Ella me miró con una expresión que era mitad asombro, mitad terror reverente. Tú me diste las palabras, dijo en voz alta, probando su voz, maravillándose de ella. Tú hiciste que mi garganta funcionara. Yo solo abrí lo que siempre estuvo ahí, Sofía, le respondí con suavidad. Tu voz nunca estuvo rota. Solo estaba esperando el momento correcto para emerger. Estaba esperando a que tuvieras algo tan importante que decir que no pudiera quedarse dentro nunca más. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Quién eres?, susurró. ¿Eres un ángel? Eres alguien que mi mami envió. Puse mi mano sobre su mejilla con infinita ternura. Sofía Valentina, ¿tú qué crees que soy? Vi cómo su mente infantil luchaba con un concepto demasiado grande para ella. Sus ojos recorrieron mi rostro, mis manos, mi ropa simple. Luego miró hacia mis pies descalzos. Algo en ese detalle desencadenó un reconocimiento en ella, algo que había visto en las estampitas religiosas que su madre guardaba, en las imágenes de la iglesia. Tú eres. Comenzó con voz temblorosa, tú eres Jesús. No lo negué, no lo confirmé con palabras. Simplemente la abracé, y en ese abrazo ella sintió la respuesta. Sintió el amor que trasciende el tiempo y el espacio. Sintió la presencia de aquel que ha estado con ella desde antes de nacer. Se aferró a mí con desesperación. No te vayas. Por favor, no te vayas. Sin ti volveré a estar muda. Sin ti estaré sola. Separé su rostro para poder mirarla directamente a los ojos. Escúchame con mucha atención, mi niña preciosa. Tengo que irme físicamente de tu lado. Hay muchas otras personas en el mundo que me necesitan, que están sufriendo, que están perdiendo la esperanza. Pero nunca, nunca estarás sola. No, sollozaba, aferrándose más fuerte a mi ropa. Quédate, quédate conmigo. Mi presencia invisible es más poderosa que mi presencia visible, le expliqué con paciencia. Si me quedo aquí contigo en forma física, solo puedo estar en un lugar. Pero si me voy, puedo estar contigo siempre, en todas partes, en cada momento que me necesites. No entiendo. Lloró. Busqué en el suelo y encontré una piedra pequeña y lisa. La tomé en mi mano y la sostuve entre nosotros. Cerré los ojos y oré sobre ella, bendiciendo con todo mi amor. Cuando abrí mi mano, la piedra brillaba con una luz suave, casi imperceptible pero real. Toma esto, le dije colocándola en su mano pequeña. Cada vez que te sientas sola, cada vez que dudes, cada vez que tengas miedo, toca esta piedra y sabrás que estoy contigo. Se calentará en tu mano y en tu corazón sentirás mi presencia. Sofía cerró su mano alrededor de la piedra y efectivamente sintió el calor emanando de ella. Era imposible,
pero era real. Y una cosa más, Sofía Valentina, le dije con solemnidad. Tengo una misión especial para ti, algo que solo tú puedes hacer. Ella asintió, lista para escuchar, lista para obedecer. Tu voz era un regalo que estaba guardado para el momento perfecto. Ahora que la tienes, quiero que la uses para ayudar a otros niños como tú. Niños que se sienten invisibles, que se sienten rotos, que piensan que no importan. Quiero que les cuentes tu historia. Quiero que les digas que yo los veo, que yo los amo, que todos tienen un propósito especial. ¿Cómo? Preguntó con ojos enormes. ¿Cómo hago eso? Comenzarás pequeño, una persona a la vez. Cuando veas a un niño solo en el recreo, siéntate con él. Cuando veas a alguien siendo burlado, defiéndelo. Cuando alguien esté triste, comparte tu historia de cómo yo te encontré. Y poco a poco, como las ondas en un lago cuando tiras una piedra, tu amor se multiplicará. Lo prometo, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Lo prometo. Me puse de pie y comencé a alejarme lentamente. Sofía se levantó también, extendiendo su mano hacia mí, pero no corrió tras de mí. En algún nivel profundo, entendía que este era el final de un capítulo y el comienzo de otro. Recuerda, pequeña, le dije mientras mi forma comenzaba a volverse translúcida. Donde hay amor, ahí estoy yo. En cada acto de bondad que hagas, ahí me encontrarás. Siempre. Y con eso desaparecí de su vista física. Pero ella podía sentir mi presencia todavía, suave pero innegable, cálida como el sol en su rostro. 6 semanas después del funeral, Sofía estaba sentada en el comedor de la casa de su tía Claudia, haciendo la tarea de la tarde. Había comenzado a asistir a una escuela nueva, más cerca de su nuevo hogar. Su voz, ese regalo imposible que había recibido, se había vuelto más fuerte, más segura con cada día que pasaba. Ya no era solo un susurro tembloroso. Era la voz clara y dulce de una niña de 6 años, que finalmente podía expresar todo lo que había guardado durante años. Pero ese día, algo estaba por poner a prueba su transformación, de una forma que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Su prima Daniela llegó de la escuela con el rostro tenso y los ojos rojos. Se encerró en su habitación, dando un portazo que hizo temblar las paredes de la casa pequeña. La tía Claudia, que estaba preparando la cena, suspiró con cansancio. Otra vez con sus dramas de adolescente. No tengo energía para esto hoy. Pero Sofía dejó su lápiz sobre la mesa y se quedó mirando hacia la puerta cerrada de Daniela. Pude sentir la lucha interna que estaba teniendo. La Sofía de antes hubiera ignorado el problema, hubiera permanecido invisible, hubiera dejado que otros lidiaran con las cosas difíciles. Pero la Sofía transformada sentía un tirón en su corazón, un susurro que reconocía como mío diciéndole, «Ve con ella, ella te necesita». Con pasos decididos pero nerviosos, Sofía caminó hacia la habitación de Daniela y tocó suavemente la puerta. Su prima gritó desde adentro, «Déjame en paz». Pero Sofía tocó de nuevo, más firme esta vez. «¿Qué quieres?», gritó Daniela abriendo la puerta con brusquedad. Su rostro cambió cuando vio a Sofía parada ahí. Se suavizó levemente, pero todavía había irritación en sus ojos. «Sofía, ahora no es buen momento». Observé cómo Sofía tocaba la piedra en su bolsillo, ese recordatorio tangible de mi presencia. Sintió el calor familiar emanando de ella y eso le dio valor. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó con su voz suave pero clara. Daniela dudó. Durante las últimas semanas, había comenzado a ver a Sofía de manera diferente. Ya no era solo la niña rara que había invadido su casa, era alguien que había experimentado algo inexplicable. Alguien que irradiaba una paz que Daniela envidiaba secretamente. Finalmente se hizo a un lado y dejó entrar a Sofía. Las dos se sentaron en la cama. Daniela abrazaba una almohada contra su pecho, su lenguaje corporal cerrado y defensivo. Sofía simplemente esperó como yo le había enseñado. A veces el mayor acto de amor es simplemente estar presente sin exigir nada. Finalmente, después de varios minutos de silencio, Daniela habló. «Las chicas en la escuela están diciendo cosas horribles sobre mí. Dicen que soy gorda, que soy fea, que nadie nunca me va a querer. Y lo peor es que su voz se quebró. Lo peor es que creo que tienen razón». Sofía la miró con esos ojos enormes, llenos de comprensión. «Yo sé cómo se siente eso», dijo suavemente. «Yo sé lo que es que la gente diga que eres rara, que eres inútil, que nunca serás normal.
Daniela la miró con sorpresa. Pero tú experimentaste un milagro. Tú hablaste cuando todos decían que era imposible. Yo no tengo nada especial. Solo soy. Hizo un gesto vago hacia sí misma, esto. En ese momento Sofía hizo algo que me llenó de orgullo paternal. Tomó la mano de su prima y la colocó sobre su propio corazón. ¿Sabes qué me dijo él?, preguntó. Me dijo que mi silencio nunca fue una falla. Era una forma diferente de hablar. Y que todas tenemos algo que el mundo llama defecto, pero que es en realidad nuestro superpoder. Daniela soltó una risa amarga. ¿Qué superpoder tengo yo? ¿El poder de ser rechazada? Tienes el poder de entender, respondió Sofía con una sabiduría que superaba sus 6 años. Porque tú sabes lo que se siente ser juzgada. Tú puedes ver a otras personas que están sufriendo. Tú puedes ser la amiga que ellas necesitan, porque tú sabes exactamente cómo se sienten. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniela. Sofía se acercó y la abrazó. Y en ese abrazo, la niña de 6 años consoló a la adolescente de 12 de una forma que ningún adulto había podido hacer. Porque Sofía conocía el lenguaje del dolor, lo había vivido, lo había superado, que ahora podía traducirlo para otros. Después de un largo rato, Daniela se separó y limpió sus lágrimas. ¿Cómo haces para ser tan fuerte?, Tai preguntó con genuina curiosidad. Sofía sacó la piedra de su bolsillo y se la mostró. Todavía brillaba con ese resplandor suave e imposible. No estoy sola, explicó. Él me prometió que nunca estaría sola. Y cada vez que tengo miedo o dudo, toco esto y recuerdo que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, entonces puedo hacer cosas difíciles. Daniela tocó la piedra con cuidado, como si fuera algo sagrado. Sintió el calor inusual emanando de ella, y sus ojos se abrieron con asombro. «Es real», susurró. «Todo lo que dijiste en el funeral, todo eso es real». «Es real», confirmó Sofía. «Y Él no solo está conmigo, Él está contigo también. Él está con todos los que sufren, los que se sienten solos, los que piensan que no valen nada. Solo tienes que buscarlo». Esa noche, durante la cena, la tía Claudia notó algo diferente en Daniela. Había una luz en sus ojos que no había estado ahí en meses, y la forma en que miraba a Sofía había cambiado completamente. Ya no era con tolerancia resignada, era con respeto, incluso con admiración. Al día siguiente, Sofía vio algo notable en el recreo de su escuela. Daniela, que normalmente comía sola para evitar las burlas de las chicas populares, estaba sentada con una niña nueva que acababa de llegar de otro estado. La niña nueva se veía perdida, asustada, vulnerable, y Daniela le estaba hablando, sonriendo, ofreciéndole la mitad de su lunch. Era pequeño, era simple, pero era el comienzo de las ondas en el lago, la primera multiplicación del amor que yo había plantado en Sofía. Y supe que era solo el principio. 18 meses después, estaba observando desde el plano invisible cómo Sofía, ahora de casi 8 años, se había convertido en algo que nadie hubiera podido predecir. La niña que nunca había hablado se había transformado en una voz para los invisibles, los rechazados, los olvidados de su pequeño mundo. Su escuela había cambiado de formas sutiles pero profundas. En el recreo, había formado lo que los maestros llamaban el rincón de los amigos, un espacio bajo el árbol grande del patio, donde cualquier niño que se sintiera solo podía sentarse y siempre encontraría compañía. Sofía estaba ahí todos los días, y poco a poco otros niños comenzaron a unirse a ella. Daniela fue la primera. Luego Marco, su primo, quien había descubierto que defender a otros era mejor que ser el bravucón. Luego otros 5, luego 10, luego 20 niños que habían aprendido que el amor multiplicado es más poderoso que el dolor aislado. Pude ver cómo una niña llamada Carmen, quien tenía síndrome de Down y era constantemente ignorada, ahora tenía un grupo de amigos reales que la buscaban, que querían jugar con ella, que la valoraban. Pude ver cómo un niño llamado Roberto, que tartamudeaba severamente, ya no comía solo escondiéndose detrás del edificio de mantenimiento, sino que reía abiertamente con el grupo de Sofía, quien jamás lo interrumpía, ni se burlaba de su forma de hablar. La tía Claudia también había cambiado. La mujer cansada y resignada que había aceptado a Sofía por obligación se había convertido en su defensora más feroz. Había comenzado a asistir a la iglesia regularmente, no por obligación religiosa,
sino porque necesitaba un lugar para procesar el milagro que vivía en su casa. Había comenzado a ver a Sofía no como una carga, sino como un regalo, y esa perspectiva había transformado toda su familia. Una tarde de sábado, mientras ayudaba a Claudia a doblar ropa limpia, Sofía compartió algo que me llenó de alegría. «Tía Claudia, ¿puedo pedirte algo?» «Claro, mija», respondió Claudia con ternura genuina. «En mi cumpleaños el próximo mes, en lugar de fiesta o regalos, ¿podemos ir al hospital donde murió mi mami y llevar juguetes a los niños que están enfermos? Especialmente a los que están solos, los que no tienen familia que los visite». Claudia dejó de doblar la ropa y miró a Sofía con lágrimas en los ojos. «Claro que sí, mi amor. Eres exactamente como tu mamá». Ella también pensaba primero en los demás, y así fue como comenzó otra onda. El día del cumpleaños de Sofía, no fue solo su familia quien apareció en el hospital. Fueron también los 20 niños del Rincón de los Amigos con sus padres, todos cargando juguetes, libros, y lo más importante, tiempo y presencia para niños enfermos que pasaban días enteros en camas de hospital sin más compañía que enfermeras. Ocupadas y doctores apresurados vi cómo Sofía se sentaba junto a la cama de un niño de 5 años con leucemia que no había hablado desde que comenzó su tratamiento. Ella no lo forzó a hablar. Simplemente sacó la piedra brillante de su bolsillo y se la mostró. «¿Ves esto?», le dijo suavemente. «Me la dio alguien muy especial». Me dijo que nunca estoy sola. Y tú tampoco estás solo. Puedes estar callado todo el tiempo que necesites. Yo entiendo. Yo estuve callada por 6 años. Los ojos del niño se iluminaron con algo parecido a la esperanza. Y aunque no habló ese día, 3 semanas después, cuando Sofía regresó a visitarlo como había prometido, él susurró su nombre. Solo eso, Sofía, pero fue suficiente. Fue el comienzo. El director de la escuela, un hombre escéptico llamado Profesor Martínez, quien inicialmente había visto el Rincón de los Amigos como una distracción innecesaria, ahora lo señalaba en reuniones de padres como el ejemplo perfecto de lo que la educación debería ser. Los índices de bullying en la escuela habían caído dramáticamente. Las calificaciones generales habían mejorado porque los niños que antes vivían en constante ansiedad social ahora podían concentrarse en aprender. Yo observaba todo esto desde mi lugar invisible, mi corazón rebosando de alegría. Una niña, una piedra brillante, una promesa cumplida, y el amor multiplicándose de formas que nadie excepto yo había anticipado completamente. El reino de Dios no viene con eventos espectaculares que hacen temblar la tierra. Viene en susurros, en abrazos, en una niña de 8 años quien finalmente encontró su voz y decidió usarla para amplificar las voces de otros. Y ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido como Sofía? ¿Has pensado que tu voz no importa, que nadie te escucha, que estás completamente solo en tu dolor? Déjame decirte algo que necesitas escuchar ahora mismo. Yo te veo. Siempre te he visto. Cada lágrima que has derramado en silencio. Cada lucha que has enfrentado sin que nadie lo note. Cada momento en que has querido rendirte, pero has encontrado fuerzas para levantarte una vez más. Yo he estado ahí. Siempre he estado ahí. Tu silencio no es debilidad. Tu dolor no es castigo. Las cosas que el mundo llama defectos son a menudo los lugares exactos donde mi luz puede brillar más intensamente. Porque cuando eres débil, yo soy fuerte en ti. Cuando no tienes palabras, yo hablo por ti. Cuando te sientes invisible, yo te veo con un amor que no tiene principio ni fin. Si esta historia tocó tu corazón, comparte conmigo tu lucha en los comentarios. Tu historia importa, tu dolor importa, y quiero que sepas que no estás solo. Tal vez tú seas el próximo Sofía, el próximo portador de un milagro que el mundo necesita presenciar. Suscríbete para más historias que tocan el alma y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, que el amor puede transformar cualquier situación, que los milagros no han dejado de suceder. Recuerda esto y grábalo en tu corazón. Tu voz importa, incluso si nadie más parece escucharla. Porque yo la escucho, siempre la he escuchado, y cuando estés listo para usarla, para compartir tu historia,
Para hacer luz en la oscuridad de alguien más, descubrirás que nunca estuviste solo, que yo he estado preparando tu milagro desde antes de que nacieras. Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. En cada acto de bondad, en cada momento de valentía, en cada vez que eliges la esperanza sobre la desesperación, ahí me encontrarás, siempre, para siempre. Nos vemos en la próxima historia.